El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre. Hoy, Historia de la Redención. Capítulo 2. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Objetivo: Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el inicio de la transmisión del día de hoy. Oramos, buen Dios, para que todos los segmentos que vamos a tener sean dirigidos por usted y que las personas que logren conectarse y escuchar esta grabación puedan ser beneficiadas en su crecimiento hacia la tierra prometida, la ciudad de Sion. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema principal de la mañana de hoy es Historia de la Redención, capítulo 2, la creación. Este capítulo está basado en Génesis 1. Escuchemos. La historia de la redención. Capítulo 2. La creación. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie, como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores, y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Este halo de luz
los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por Él para felicidad de Adán y Eva, les manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Parte del tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto y otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Este hermoso huerto había de ser su hogar. El Señor plantó árboles de todas clases en ese jardín para brindar utilidad y dar belleza. Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos, de suave fragancia, hermosos a la vista y sabrosos al paladar, destinados por Dios para dar alimento a la santa pareja. Había hermosas vides que crecían erguidas, cargadas con el peso de sus frutos, diferentes de todo cuanto el hombre haya visto desde la caída. Estos eran muy grandes y de diversos colores, algunos casi negros, otros púrpura, rojo, rosa y verde claro. A los hermosos y exuberantes frutos que colgaban de los sarmientos de la vid se los llamó uvas. No se arrastraban por el suelo, aunque no estaban sostenidas por soportes, pero los sarmientos se arqueaban bajo el peso del fruto. La grata tarea de Adán y Eva consistía en formar hermosas glorietas con los sarmientos de la vid y hacerse moradas con los bellos y vivientes árboles y el follaje de la naturaleza, cargados de fragantes frutos. La tierra estaba revestida de hermoso verdor, mientras miríadas de fragantes flores de toda especie y todo matiz crecían a su alrededor en abundante profusión. Todo estaba dispuesto con buen gusto y magnificencia. En el centro del huerto se alzaba el árbol de la vida, cuya gloria superaba a la de todos los demás. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y servían para perpetuar la inmortalidad. Las hojas tenían propiedades medicinales. Adán y Eva en el Edén. La santa pareja vivía muy dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado sobre todos los seres vivientes. El león y el cordero jugueteaban pacífica e inofensivamente a su alrededor, o se tendían a dormitar a sus pies. Aves de todo color y plumaje revoloteaban entre los árboles y las flores y en torno de Adán y Eva, mientras sus melodiosos cantos resonaban entre los árboles en dulce acuerdo con las alabanzas tributadas a su Creador. Adán y Eva estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con los pequeños cantores que los rodeaban, revestidos de brillante y primoroso plumaje, que gorjeaban su melodía, alegre y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por las muestras de amor que la rodeaban. Reconocían el orden y la armonía de la creación, que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. Continuamente descubrían en su edénica morada alguna nueva belleza, alguna gloria adicional, que henchía sus corazones de un amor más profundo y arrancaba de sus labios expresiones de gratitud y reverencia a su Creador.
Así hemos llegado al final del capítulo 2. Les esperamos la próxima semana para estudiar el capítulo 3, las consecuencias de la rebelión. ¿Qué dice? En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran, porque si lo hacían morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él, seguramente morirían. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos el estudio de este interesante libro, Historia de la Redención. Oramos, buen Dios, para que estemos preparados y que vayamos estudiando durante la semana el próximo capítulo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la serie La Biblia al Día. Que es un segmento de nuestra gran serie Feliz para Siempre. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Escuchemos el capítulo de hoy. Pero antes, repasemos los escritos de Elena G. de White en la serie La Biblia al Día, Nehemías, por Elena G. de White. Escuchemos. Nehemías por Elena G. de White. Veamos. La oración de Nehemías es un ejemplo para el pueblo de Dios. Los corazones de los que defienden esta causa deben llenarse del Espíritu de Jesús. Solamente el gran médico puede aplicar el bálsamo de Galá. Lean estos hombres el libro de Nehemías con corazones humildes, tocados por el Espíritu Santo, y sus falsas ideas serán modificadas. Se verán principios correctos y el actual orden de cosas cambiará. Nehemías oró al Dios por ayuda y Dios escuchó su plegaria. El Señor obró en los reyes paganos para que vinieran en su ayuda. Cuando sus enemigos trabajaron celosamente contra él, el Señor empleó a reyes para realizar su propósito y contestar las muchas oraciones que ascendían a él en procura de la ayuda que tanto necesitaban. La oración fortalecía la fe y valentía de Nehemías. Mediante mensajeros de Judea, el patriota hebreo había sabido que habían llegado días de prueba para Jerusalén, la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado sufrían aflicción y oprobio. Se habían reedificado el templo y porciones de la ciudad por la obra de restauración, pero la obra de restauración se veía estorbada. Los servicios del templo eran perturbados y el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Abrumado de pesar, Nehemías no podía comer ni beber.
confiesa, lloré y enlúteme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Finalmente confesó sus pecados y los pecados de su pueblo. Rogó a Dios que sostuviese la causa de Israel, que devolviese a su pueblo valor y fuerza y le ayudase a edificar los lugares asolados de Judá. Mientras Nehemías oraba, se fortalecieron su fe y su valor. Se le ocurrieron santos argumentos. Señaló el deshonor que recaería sobre Dios y su pueblo, que ahora se había vuelto hacia él, fuese dejado en la debilidad y opresión, e insistió en que el Señor cumpliese su promesa. Si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los hiciereis, aun cuando estuvieren tus desterrados en las partes más lejanas debajo del cielo, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí a mi nombre. Allí mi nombre. Nehemías 1:9, versión moderna. Véase Deuteronomio 4:29 al 31. Esta promesa había sido dada a los hijos de Israel por intermedio de Moisés antes que entrasen en Canaán, y había suscitado sin cambio a través de los siglos. Y había subsistido sin cambio a través de Israel. El pueblo de Dios se había tornado ahora a él con arrepentimiento y fe, y esta promesa no fallaría. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo, pero mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su espíritu. Resolvió que si lograra el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey a fin de poder cumplir ese plan. Suplicó: concédeme hoy próspero éxito a tu siervo. Concede hoy próspero éxito a tu pueblo, y dale gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado, se esforzó por conducirse animosamente en la presencia real. En aquellas salas adornadas con lujo y esplendor, todos debían aparentar alegría y felicidad. La angustia no debía echar su sombra sobre el rostro de ningún acompañante de la realeza. Pero mientras Nehemías se hallaba retraído, oculto de los ojos humanos, muchas eran las oraciones, las confesiones y las lágrimas que Dios y los ángeles oían y veían. Nehemías reconoció su pecado personal en sus oraciones. No solo dijo Nehemías que Israel había pecado,
arrepentido, reconoció que él y la casa de su padre habían pecado. Nos hemos corrompido contra ti, dice, colocándose entre los que habían deshonrado a Dios al no permanecer firmemente de parte de la verdad. Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las oraciones de estos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley. Todo lo que hemos leído se encuentra en Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1154. Nehemías oró, seguro de que Dios cumpliría sus promesas, aferrándose firmemente de la promesa divina. Nehemías depositaba sus peticiones ante el estrado de la misericordia celestial para que Dios sostuviera la causa de su pueblo arrepentido. Le restauraba su fortaleza y edificara sus lugares asolados. Dios había cumplido sus amenazas cuando su pueblo se separó de él. Lo había esparcido entre las naciones de acuerdo con su palabra. Y en ese mismo hecho Nehemías hallaba la seguridad de que él sería igualmente fiel en cumplir su promesa. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1154. Nehemías formulaba sus oraciones de acuerdo a las necesidades del momento. La mención de la condición en que estaba Jerusalén despertó la simpatía del monarca sin evocar sus prejuicios. Otra pregunta dio a Nehemías la oportunidad que aguardaba desde hacía mucho. ¿Qué cosas pides? Pero el varón de Dios no se atrevía a responder antes de haber solicitado la dirección de uno mayor que Artajerjes. Tenía un cometido sagrado que cumplir, para el cual necesitaba ayuda del rey, y comprendía que mucho dependía de que presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su auxilio. Dice él: entonces oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de un río. Las oraciones de Nehemías eran vigorizadas por un propósito. Hay necesidad de muchos Nehemías en la iglesia hoy. Hombres que puedan no solo orar y predicar, sino hombres cuyas oraciones y sermones estén corroborados por un propósito firme y anhelante. Como Nehemías, podemos orar en todo momento y lugar. La facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan por mar o por tierra
se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda y aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. Lindo, qué lindo. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados, o fieramente asaltada por la tentación, puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y en el poder inagotable de un Dios que guarda su pacto. Hasta aquí, mis queridos hermanos. Nehemías, escrito por Elena G. de White, según los escritos de Elena G. de White. Continuaremos mañana con estas interesantes notas. A continuación, escuchemos el capítulo 6. Nehemías, maquinaciones de los adversarios. Capítulo 6. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Vamos ahora a escuchar el análisis de este capítulo por los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista
de Centroamérica. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías capítulo 6, versículo 16. Hoy queremos recordar que si Dios está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. En este capítulo se continúa narrando los problemas que tuvo que enfrentar Nehemías para reconstruir Jerusalén. Sanbalat junto a otras personas convocaron a Nehemías para que se puedan reunir en el valle de Ono con el propósito de asesinarlo. Sin embargo, Nehemías les respondió que estaba ocupado en una gran obra, por lo que no podía reunirse. Enviaron también una carta abierta para que todos se enteraran que Nehemías supuestamente quería coronarse como rey. Nehemías les contestó que eran argumentos falsos. Además, usaron a Semaías para que, con engaño, le advirtiera a Nehemías que esa noche lo iban a asesinar, por lo que le aconsejó que se encerrara en la casa de Dios, con el propósito de denigrarlo por haber tenido miedo. Además, sobornaron a la profetisa Noadías y a otros profetas para intimidarlo y así que abandonara la obra. Cuando la reconstrucción del muro se concluyó, todos nuestros enemigos se enteraron de esto. Las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías rechazó, con la dirección del Espíritu Santo, los consejos que pudieron llevarlo a desconfiar de la protección divina. Entreguemos en las manos de Dios nuestra vida para que Él se encargue de humillar a los que desean hacernos mal. Para conseguir victorias, debemos seguir la fórmula de Nehemías. 1. Oración permanente para depositar en aquel que tiene poder ilimitado. 2. Abocarse al trabajo con toda nuestra fuerza, impidiendo que nada nos distraiga de nuestros objetivos. El cultivo de estas dos cualidades permitirá obtener victorias. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 488. En la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo a donde lo tuviesen en su poder. El alma indolente cae fácilmente presa de la tentación, pero en la vida que tenga nobles fines y un propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. La fe del que progresa constantemente no se debilita, porque encima, debajo y más allá de lo que se ve, reconoce el amor infinito que obra todas las cosas para cumplir su buen propósito. Oremos. Padre, gracias porque tú peleas nuestras batallas. Queremos depender totalmente de ti para caminar de victoria en victoria. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica
Y vamos ahora a escuchar a Andrews University, capítulo 6. Este capítulo tiene 19 versículos. Resumiendo los 19 versículos tenemos: este capítulo presenta varios intentos de intimidar a Nehemías para minar su concentración en la finalización de la obra. Los enemigos de Judea habían oído hablar de los progresos de la construcción de los muros y puertas de Jerusalén y urdieron una estrategia de amenazas y acusaciones con el fin de detener el proceso. Según el versículo 1, los muros ya estaban terminados, pero las puertas no. Del versículo 5 al 9 tenemos un resumen, una ampliación del resumen general. Los enemigos de Nehemías cambian de estrategia, como las maniobras de distracción y las amenazas directas no han dado resultado. Recurren ahora a la propagación de rumores sobre el carácter y los verdaderos motivos de Nehemías, sugiriendo indirectamente que tiene aspiraciones al trono. Esa insinuación es muy grave, pero el chantaje implícito, en el versículo 7 podemos verlo, no produce los resultados deseados. Nehemías no se deja desviar de su ruta y trata las acusaciones como lo que son, simples invenciones. En lugar de intentar desligarse de dichas acusaciones para limpiar su nombre, percibe los motivos ocultos y ora. Aunque el texto no contiene una referencia explícita a su oración, el ruego fortalece tú mis manos sugiere que se trató de una oración breve, lo cual confirman las palabras "oh Dios". El resumen de los versículos 10 al 14 nos dice: Semaías estaba encerrado en su casa como manifestación eterna del peligro que, según él, corrían sus vidas. Pero su profecía no procedía de Dios, sino de sus estrechos vínculos con Sanbalat y Tobías. ¿Conocen ustedes estos dos personajes? Versículo 12 y versículo 13. ¿Se acuerdan que Tobías fue el que insultó los muros de Jerusalén con una zorra? Todo parece indicar que se trataba de un profeta a sueldo, al estilo Balán. ¿Recuerdan a Balán? Revisen números 22 al 24. Una mula le habló. Nehemías reconoció el carácter impropio de las sugerencias de Semaías. ¿Cómo podría él, un laico, entrar al templo? El versículo 14 hace la siguiente exclamación: acuérdate, Dios mío. Esta vez no para salvación, sino para castigo. Confírmelo en el capítulo 5, versículo 19.
La coalición contraria de Nehemías incluía también a otros profetas, lo que ponía de manifiesto el hecho de que los opositores estaban probando todas las posibles vías de acceso. El versículo 15 encuentra la frase en 52 días. La reconstrucción del muro en menos de 2 meses sugiere que se basó en trabajos previos sobre el sistema de fortificación de la ciudad realizados en tiempos de Esdras. Ver la nota a Esdras 7:18. Fue este un gran día para los habitantes de Jerusalén y para Nehemías. Elul caía a principios de octubre, el mes de Elul, principios de octubre. En el versículo 16 encontramos la frase esta obra. En Génesis 2:3 se emplea el mismo término para referirse a la totalidad de la creación. También se usa en Éxodo 40:33 para referirse al fin de la construcción del santuario. Para el autor no se trataba de una obra producto del esfuerzo humano, sino, como en el caso de la creación, de una obra de Dios, en la que Dios se gozó como cuando terminó la creación. El resumen de los últimos versículos del capítulo nos dice: más información sobre la compleja red de lealtades y relaciones que conforman la Jerusalén post-exílica. Tobías se entromete en los asuntos de Jerusalén, como se deduce por la voluminosa correspondencia que mantuvo con dirigentes importantes de la ciudad. Y queridos hermanos, espero que el resumen de hoy de los capítulos 5 y 6 nos ayuden a entender mejor a un líder con propósito como lo fue Nehemías. Que las lecciones aprendidas en estos capítulos del 1 al 6 nos ayuden a ser mejores dirigentes. No importa el tamaño del grupo que nos toque dirigir, que lo hagamos como lo hizo Nehemías, en oración, ayuno y conectados a Jesús. Agradeciendo a los hermanos de la Escuela de Teología, cerramos nuestro segmento con el devocional de hoy: ser semejantes a Jesús. Cada hora es valiosa. 8 de marzo. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Adán Vicente para acompañarlos y disfrutar juntos de este momento especial. Reflexiones que llegan a nuestra mente y que también se sienten aquí en nuestro corazón. Nuestra reflexión de hoy, 8 de marzo. Cada hora es valiosa. Proverbios capítulo 6, versículos 9 y 6 dice: Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
Dios no tiene lugar para los perezosos en su causa. Él quiere obreros reflexivos, bondadosos, afectuosos y fervientes. El ejercicio activo hará bien a nuestros predicadores. La indolencia es prueba de depravación. Cada facultad de la mente, cada hueso del cuerpo, cada músculo de los miembros demuestra que Dios destinó nuestras facultades para ser ejercitadas, no para permanecer inactivas. Los que innecesariamente toman las horas del día para dormir no tienen sentido del valor de los momentos preciosos y áureos. Las personas que no hayan adquirido hábitos de estricta laboriosidad y economía de tiempo deben tener reglas fijas que las impulsen a la regularidad y prontitud. George Washington, el estadista de la nación, Estados Unidos, pudo hacer mucho trabajo porque se esmeraba en conservar el orden y la regularidad. Cada papel tenía su fecha y su lugar, y no se perdía tiempo en buscar lo traspapelado. Los hombres y las mujeres de Dios deben ser diligentes en el estudio, fervientes en la adquisición de conocimiento, sin perder nunca una hora. Por medio de ejercicios perseverantes pueden elevarse a casi cualquier grado de eminencia como cristianos, como gente de poder e influencia, pero muchos no alcanzarán nunca a descollar en el púlpito o los negocios por causa de su falta de fijeza en sus propósitos y la indolencia de los hábitos que contrajeron en su juventud. Se ve una descuidada falta de atención de cuanto emprenden. Un impulso repentino de vez en cuando no es suficiente para lograr una reforma en estos indolentes amantes de la comodidad. Es una obra que requiere paciente perseverancia en el bien hacer. Las personas de negocios pueden ser verdaderamente exitosas únicamente teniendo horas regulares para levantarse, para la oración, para las comidas y para acostarse. Si el orden y la regularidad son esenciales en el mundo de los negocios, ¿cuánto más lo son en la obra de Dios? Muchos desperdician en la cama las alegres horas de la mañana. Una vez perdidas, esas preciosas horas se fueron para siempre. Se pierden para esta vida y para la eternidad. ¿Qué despilfarro de tiempo causa en un año la pérdida de una sola hora por día? Piense en ello el dormilón y considere cómo dará cuenta a Dios de las oportunidades perdidas. Obreros Evangélicos 294 y 295. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy con el plato fuerte del día, la historia de la redención. A continuación, les invitamos a estudiar con nosotros la escuela sabática para nuevos creyentes. Pero antes, nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos llegar al final del primer bloque de la mañana. Oramos, buen Dios, para que los próximos dos bloques, como lo es la escuela sabática para nuevos creyentes y la escuela sabática regular, también sean conducidos por usted, Señor, y por su Santo Espíritu. Oramos para que todos seamos beneficiados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios y a todos los que han hecho posible esta grabación en la que hemos podido gozarnos, manteniéndonos conectados a Jesús a través de la Biblia. El Señor les bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les esperamos mañana para que estudien con nosotros el plato fuerte de mañana que será Dios y la sexualidad. Buenos días. Regresamos en un minuto con la escuela sabática para nuevos creyentes y la escuela sabática regular. Bye bye.